Hola, doctores, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a mirar un poco, un ratito, calificación. Creo que no tengo nada ahí. No. Quiero mirar nomás, alguito quiero mirar acá. ¡300 alumnos y tengo 23 presentes. Y los 276, 260 76, ¿dónde están? Son esos después que se playan. Bueno, ¿cómo estamos, doctores? A las 13 horas en punto empezamos las clases, ¿está bien? Ok, doctora María, ok, sin drama.
¿Qué tal, doctores? ¿Cómo están? Podemos dar inicio a lo que hoy en día nos toca en la anatomía patológica 3. Bueno, para que a quienes no me conocen, soy el doctor Ariel Santander, ¿sí? Muchos creo que ya me conocen, fueron ya mis alumnos no, otros sí. Y vamos a ver acá. Permitir. Ahí. Un ratito para los que no me conocen, vamos a ver si sale. No creo que. Ahí va a salir un poquitito. ¿Qué tal, doctores? ¿Cómo están? Vamos a empezar conmigo entonces hoy la clase de anatomía patológica, como le estaba diciendo. El 3, ¿sí? Vamos a hablar de sistema respiratorio, todo lo que es sistema respiratorio, y al final voy a agregarle algunos que otros temas nuevamente, pero vamos a intentar profundizar todo lo que es aparato respiratorio, sistema respiratorio. Y para dar la clase, para empezar la clase, la fecha de hoy, vamos a dar una introducción general de la anatomía, como anatomía e histología. Como nuestra materia se llama anatomía, ¿sí? Vamos a hablar primeramente de la anatomía e histología y luego hablar un poco de las patologías, ¿sí? Está excelente. Bueno, ¿algunos de ustedes ya fueron mis alumnos? Bueno, esos que dicen sí, saben que eu sou chato demais. Que soy chato demais. Bueno, empecemos la clase para terminar un poquitito más temprano, ¿verdad? ¿Cuándo tenemos clase otra vez? Sábado, ¿verdad? Doctora Laís. No, seguro. Bueno, excelente. Como un profesor de futsal también fui chato, ¿no? Gracias, doctora Vivian. Me alza mi autoestima, sí. Bueno, ese es para... el sábado tenemos clase, ¿verdad? El sábado de 9 ¿de qué hora es? El sábado tenemos, yo sé que tenemos sábado. Ya mira, nuestra materia es que confunde todo ahora. Sábado tenemos de 8 a 10. Sábado de 8 a 10, doctora Flavia. Yo tengo de 8 a 10 sábado. Y hoy de 15 a 17. Sábado de 8 a 10. Sábado de 8 a 10. Seguramente yo pasé mal el horario. No. Bueno, y hacemos un arreglo acá, bien rapidito. Horario, jueves de 15 a 17 y sábado de 8 a 10. ¿Está bien? Ese es nuestro horario. Bueno, doctora Vivian, vamos a ser sábado de 8 a 10. ¿Está bien? Jueves de 15 a 17 horas y sábado de 08 a 10 horas. Quedamos así. Este de sábado lo que quiero conversar con ustedes para cambiar un poquitito, pero ahora vamos a empezar ya la clase. Después vamos a cambiar a otros días, pero tengo que ver el día que yo dispongo de tiempo también.
porque sábado ya es día de cachaza y ya no da gusto dar clases sábado. Ya tenemos que comer churrasco ya es a las 10 horas. ¿Eh? Bueno. Douglas Rosenberg. Douglas, vos ya fuiste mi alumno, Douglas. ¿Vos estás regularizando, Douglas? Yo a poco le conozco por nombre, solamente de cara nomás le conozco. Bueno, empecemos entonces la clase. Ahí escribe Douglas. Si tienen alguna pregunta, escriban o habiliten su audio y pregunten. Yo no tengo problema para explicar y no tengo problema. Si no entienden mi español, vamos a hablar portugués también. Vou tentar falar português. Não sei falar direito, mas vou fazer de tudo. Douglas, vos ya está, vas a hacer tu internado, ya verás, Douglas. Joacil, ¿qué tal, doctor Joacil? ¿Todo bien? Bueno. Tranquilo, pa. Bueno, empecemos la clase entonces. Primeramente, cuando hablamos del sistema respiratorio, el sistema respiratorio tiene tres funciones principales. ¿Cuáles son las tres funciones principales del sistema respiratorio? Tiene tres funciones principales. ¿Cuáles son esas tres funciones principales? Primeramente, hace la conducción del aire, ¿sí? De la entrada del aire y salida del aire. Segundo, ¿qué hace? Hace la filtración del aire, ¿verdad? Filtración del aire. Y luego la respiración, ¿sí? Respiración. Y el sistema respiratorio también participa en el olfato, también participa en la fonación, ¿sí? Que es la voz, y sobre todo también participa en el sistema endocrino inmunológico, ¿sí? Entonces participa también en el olfato, fonación y endocrino y inmunológico. Y en la respiración, ¿qué hace? Va a haber, en la respiración necesita el fenómeno que nosotros conocemos como ¿qué? ¿Cómo conocemos ese fenómeno en la respiración? Se llama... el fenómeno se llama, en anatomía ya vieron, ya seguro. No te apures, doctor Alexandre. Como yo siempre digo, vamos a disfrutar del momento para llegar a un final feliz. No te apures. El fenómeno conocido como, ¿qué hace el aparato respiratorio? Inspiración y expiración, ¿sí? Inspiración y expiración. En la inspiración, ¿qué intercambio, qué hematosis se llama? Hematosis se llama, el intercambio gaseoso se llama hematosis, ¿sí? En la inspiración, ¿sí? En la inspiración, ¿qué entra y qué sale? Excelente, doctor Mauricio. Entra oxígeno y sale dióxido de carbono. Excelente, doctor Gilberto, doctora Luana, muy bien. Entra en la inspiración. ¿Dónde ocurre eso? ¿Dónde entra el oxígeno y de dónde sale el dióxido de carbono? Entra en el alveolo, entra el oxígeno y del alveolo sale el dióxido de carbono, ¿sí? Y ese intercambio de gaseoso se llama, lo que ustedes acaban, el doctor Alexandre me dijo, se llama hematosis. Muy bien.
Y en la expiración, ¿qué ocurre? En la expiración, ¿qué ocurre en la expiración? ¿Qué ocurre en la expiración? Intercambio de CO2 con oxígeno. En la expiración, oxígeno. En la expiración, oxígeno, entonces el intercambio de CO2 al oxígeno. Al revés, ¿verdad? Del revés. ¿Sí? Entonces va a ser de la sangre, va a salir CO2 y va a entrar en los alveolos, va a entrar oxígeno. Bueno. Entonces, como estaba diciendo, el sistema respiratorio entonces participa primeramente en la respiración propiamente dicha, ¿sí? En la conducción del aire, filtración del aire y la respiración, que a través de la respiración va a ocurrir el fenómeno de la inspiración y expiración. En la inspiración, intercambio de O2 con CO2, alveolos, sangre. Y en la expiración, intercambio de CO2 con O2, sangre, alveolo. Y también, como estábamos diciendo, participa en la formación, olfato, endocrino inmunológico, ¿verdad? Endocrino inmunológico. Bueno, el sistema respiratorio se divide nuevamente en dos partes, ¿sí? Se divide en dos partes. ¿Y cuál es la división del sistema respiratorio? Se divide en una vía aérea y una vía pulmonar, ¿verdad? Vía aérea y pulmonar. Esa es la división del sistema respiratorio. O algunos le dicen vía aérea alta y vía aérea baja. Que vamos a ir viendo después otra que es la vía aérea. Exactamente, doctora Milena. Ustedes saben de más. Saben de más. Estoy tomando tereré, por eso escuchan ese ruidito. Hace calor hoy en Ciudad del Este. Bueno, estábamos diciendo el sistema respiratorio que tiene la vía aéreas y pulmonares. La vía aérea, división, ¿verdad? Que es la porción conductora. La vía aérea es porción conductora, ¿verdad? Ubicada fuera y dentro de los pulmones, ¿sí? Entonces la vía aérea tiene la porción conductora que está ubicada dentro y afuera y adentro de los pulmones. La subdivisión, ¿sí? De las vías aéreas, como estábamos viendo acá, tenemos las vías aéreas superiores, que recién ustedes me estaban comentando, ¿verdad? Que están dentro de las vías superiores, están las fosas nasales, ¿sí? Están las fosas nasales, los senos paranasales, la cavidad oral y faríngea. En las vías aéreas inferiores tenemos la laringe, la tráquea, los bronquios principales, secundarios y terciarios, y por último los bronquios terminales, ¿sí? Entonces a partir de la laringe, ¿sí? A partir de la laringe, más o menos de este nivel, epiglotis más o menos, vamos a dividir ya vía aérea inferior, ¿sí? Y luego tenemos la porción respiratoria, ¿sí? Y la porción respiratoria está dentro de los pulmones, ¿sí? Ya está dentro de los pulmones. ¿Qué van a ser los bronquiolos respiratorios? O también conocido como bronquio alveolar, los conductores alveolares y alveolos. Entonces la vía aérea se divide en una porción conductora y una porción respiratoria, ¿sí? La porción conductora nuevamente se divide en vía aérea superior y vía aérea inferiores. Y la porción respiratoria, que ya están dentro del pulmón, ¿sí? Dentro del pulmón, que incluye a los bronquiolos respiratorios, conductores alveolares y alveolos. ¿Sí? Hasta ahí, ¿entendemos? ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno. Continuamos entonces.
Fosas nasales. La fosa nasal era, ¿qué clase era? La fosa nasal era una vía aérea conductora o respiratoria. Conductora o respiratoria. Conductora, excelente. Que se encuentra en una vía aérea alta o baja. Superior, alta, excelente. Bueno, entonces la fosa nasal nuevamente se divide en una región respiratoria, ¿sí? Y una región olfatoria. ¿Está bien? En la parte de la región respiratoria está el epitelio respiratorio. ¿Qué hacen? Entibia, humidifica y filtra el aire inspirado. Perdón. Entonces, entibia, humidifica y filtra el aire inspirado. Y en la parte olfatoria están los receptores del sentido del olfato, ¿sí? El COVID-19 actúa acá sobre este epitelio olfatorio, ¿sí? El COVID-19 actúa a nivel... Sí, así mismo, doctora o doctor Ivo. Ivo Rocket, me imagino que va a ser doctor, ¿verdad? ¿Doctor o doctora? Doctor, excelente doctor. Es que yo no le veo, doctor Mauricio, no le veo la imagen de usted. Por eso nada más pregunto. Eh, bueno, te estaba diciendo que entibia o calienta, ¿sí? Humidifica y filtra el aire inspirado. Mi pregunta es, doctor Mauricio Luis, ¿cuál era el epitelio respiratorio? En el primer curso ya se dio eso en histología. O le pregunto a todos le pregunto, ¿cuál es el epitelio respiratorio? Cilíndrico, plano, ciliado. Epitelio pseudo estratificado ciliado. No entra ahí, no queratinizado. Se confundieron todito. El epitelio respiratorio es un epitelio pseudo estratificado ciliado con células caliciformes. ¿Mm? Pseudo estratificado ciliado con células caliciformes. Bueno, entonces pseudo estratificado ciliado con célula caliciforme. Excelente. Ese es el epitelio respiratorio. ¿Y el epitelio olfatorio? ¡Wow! Pegué vocês. ¿Y el epitelio olfatorio? Epitelio olfativo es un tipo de especialización de epitelio localizado en los anteriores de las cavidades nasales, responsable por del olfato. Así mismo dice Google también. Excelente, doctor Daniel. Excelente. Así mismo, son epitelios planos, son especializados, son pequeños neuronas, una forma de decir, células especializadas para el olfato. ¿Sí? Bueno.
Eso ustedes ya saben todo, Nada más para hacerles recordar nada más. Bueno, entonces tenemos que se divide en una región respiratoria y una región olfatoria, ¿sí? En la región respiratoria tenemos el vestíbulo nasal, que es la narina, ¿sí? El vestíbulo nasal, que es la narina, como ven acá, ¿verdad? Revestido por piel, posee brisas y glándulas sebáceos, ¿sí? Y la parte posterior, epitelio más delgado y sin brisas ni glándulas. Entonces, en la región respiratoria, ¿sí? El epitelio respiratorio tiene un vestíbulo nasal que se llama narinas, ¿sí? Y esa narina está revestido por piel. Ya sabemos que el epitelio plano estratificado no queratinizado. Posee brisas y glándulas sebáceas. Por parte posterior, en la región posterior, ¿sí? Epitelio más delgado y sin brisas ni glándulas. El vestíbulo nasal filtra el aire inspirado, ¿sí? Filtra. ¿Y quién es el responsable de la filtración? Especialmente de las macromoléculas. ¿Quién es responsable así netamente de la filtración? Y de calentar también, de entibiar, también hace eso. Los cilios no tanto. De los macromoléculas no. De los macromoléculas no. El moco célula caliciforme, la secreción de la célula caliciforme es más para humidificar el aire. Pero también sirve también un poco. Es el pelo, el vello que tenemos acá, los vellos nasales. Los vellos nasales. Y nosotros, ¿qué hacemos con el vello? Con la máquina eliminamos todo, ¿verdad? Y ese tiene una función, ¿sí? Tiene una función, por eso nada más. Pero excelente, 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 excelente. Son los vellos. Bueno, entonces la región respiratoria primeramente es vestíbulo nasal y el vestíbulo nasal filtra el aire. Después, el segundo es la cavidad nasal. ¿Qué hace la cavidad nasal? Paredes irregulares, y en la cavidad nasal están los cornetes, ¿sí? Y empieza los epitelios respiratorios. Existen 6 tipos de células recubiertas por mocos y aparte de eso están las células caliciformes, ¿verdad? Las células caliciformes. Tenemos también las láminas propias del tejido celular, ¿verdad? Con las glándulas mucocerosas mixta y está ricamente vascularizada y se une al periósteo del hueso del tabique nasal. Como ven acá, nuestro hueso, la lámina basal, ¿sí? La lámina propia, el epitelio, y si ustedes Tarsila, reiniciada. Starlight, habla más tarde después para que te adhieran. Ahora estamos en clase. Reiniciada, doctora Tarsila, Maini. Sí, es por el internet, demora a cargar algunas. ¿Ya pudiste, doctora Tarsila? Te vamos a guardar sin problema. Es por el internet lo que muchas veces demora. Bueno, entonces le estaba diciendo, la cavidad nasal, ¿sí? La lámina propia del tejido celular, ¿verdad? Con el aumento de glándula mucocerosa, ricamente vascularizada y se une al periósteo, acá el hueso del hueso, del tabique nasal, ¿sí? Y los 6 tipos celulares que encontramos, ¿sí? En la cavidad nasal tenemos las células ciliadas, ¿sí? Las células caliciformes, las células en cepillos, las células intermedias, las células basales y las células endocrinas.
Entonces, esos son los 6 tipos de células que encontramos en la cavidad nasal. Cada uno tiene su función específica, ¿verdad? Cosa que ustedes ya vieron todo en esto y ya no voy a estar perdiendo el tiempo. Bueno. Continuamos entonces. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Estamos entendiendo todo bien ahí? Bueno, hasta ahí entonces todo bien, ¿verdad? La pregunta es, dijimos que en el vestíbulo nasal o narina se filtraba el aire. ¿Y qué ocurría ahí? Entibiaba, humidificaba y filtraba el aire inspirado. ¿Para qué entibiar? ¿Qué función tiene la entibiar y la humidificación? ¿Qué hace al entibiar el aire que inspiramos? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Para qué entibiar? Para eliminar, ¿verdad? Para eliminar las partículas que inhalamos diariamente, ¿sí? Las micropartículas que inhalamos, inclusive también para eliminar virus, ¿sí? Inclusive también para eliminar virus. Entonces, es de mucha utilidad la de inspirato para la calentación, para también y para eliminar los microorganismos, doctor Mauricio, ¿está bien? Entonces, como estaba diciendo, el aire es acondicionado en la vía aérea, ¿sí? Para la temperatura ideal, es decir, se calienta, humecta y eliminan partículas, ¿sí? Y acá, como ven, micropartículas, nuestro chanchito también, que los microorganismos, por decir, que nosotros inhalamos todos los días. Y después los virus, ¿verdad? Especialmente los virus de la influenza, que son los virus de la gripe hoy en día. Tenemos nuestro COVID, ¿verdad? La pandemia mundial que actúan a nivel del aparato respiratorio. Por eso el primer foro es con respecto al NAC en los adultos, o no. O ustedes no me recuerdo qué foro. No me recuerdo cuál era el tema del foro de ustedes. Bueno, entonces esto es lo que hace, ¿verdad? El aire se acondiciona en la vía aérea y es decir, se calienta, humedece y elimina las partículas. Bueno, después entonces ya dijimos que el aparato respiratorio se dividía en dos, ¿sí? La fosa nasal, que es la respiratoria, y la olfatoria. Y la olfatoria, nosotros dijimos que es una célula especializada para el olfato, ¿sí? Es una mucosa olfatoria especializada, tiene la lámina propia y las glándulas de Bowman, ¿sí? Las glándulas de Bowman. Acá. Entonces, el aparato central del olfato, ¿sí? Región olfatoria, como ven acá, ¿sí? La mucosa especializada y las glándulas de Bowman. Y dentro otra vez de esas glándulas, ¿sí? Existen células especializadas que son células bipolares de la mucosa olfatoria. Por decir, tenemos los glomérulos olfativos, ¿sí? Tenemos las células mitrales, los granos olfativos y la raíz externa del nervio olfatorio, ¿verdad? Olfativo. Después tenemos la corteza de gris de la región esfenoidal del cerebro, las células del axón corto de la zona de los granos y las pequeñas células ensanchadas, ¿sí? Penacho de células mitrales, penacho espinosos de los granos, ¿sí?
colaterales de los nervios de los corpúsculos mitrales. Espera, vuelvo otra vez para que se pueda entender un poquito. Acá, por decir, estas son las células bipolares de la mucosa olfativa. Miren acá. ¿Ustedes ven el diseño? ¿Se ve? Bueno. Después tenemos los glomérulos olfativos. Miren acá los glomérulos olfativos. Después tenemos las células mitrales. Las células mitrales, que son estos. Acá, las células mitrales. ¿Sí? Después tenemos los granos olfativos. Los granos olfativos. Los granos olfativos. Por acá, estos son los gránulos olfativos, más o menos. Estos son los gránulos olfativos acá. Después tenemos la raíz externa del nervio olfativo. La raíz externa del nervio olfativo, acá esto. Después tenemos la corteza gris de la región esfenoidal del cerebro. La corteza gris. Acá, la corteza gris. Después tenemos las células de axón de corto de la zona de los granos, que son estos. Después tenemos las pequeñas células empenachadas, se le dice, pequeñas células empenachadas, que son estos. Acá. Todo es una red del sistema olfatorio, ¿sí? Después tenemos los penachos de la célula mitral, los penachos de las células mitrales, que son estos. Acá, estos los penachos. Después tenemos los penachos espinosos de un grano, que son estos también. Perdón, esto acá. Esto. Después tenemos los colaterales de los nervios de los corpúsculos mitrales. No, estos son los penachos. Estos son los penachos espinosos del grano. Y estos son los colaterales. Estos son los colaterales de los nervios de los corpúsculos mitrales. Y después tenemos los colaterales de la raíz externa del nervio olfativo, que son estos, acá, esto. Esos son los colaterales de la raíz externa del nervio olfativo, ¿verdad? En la corteza esfenoidal del cerebro. Después tenemos las células piramidales de la corteza. Células piramidales de la corteza. Acá ya no se ve más tanto, porque cubre esto. Después tenemos los corpúsculos epiteliales del sostén de la mucosa olfativa. Ya no veo más yo. No se ve, cubre acá la lámina. Cubre acá la lámina para mostrarle a ustedes. Cubre acá. Esto por ahí son. Bueno, esto nada más es un región olfatoria así bien resumidito para que ustedes seguramente ya saben todo, ¿verdad? Para que puedan recordarse nada más. Para que puedan recordarse. Pero nuevamente voy a intentar explicar otra vez acá. Miren, si pasa rápido la laminita. La región olfatoria. La región olfatoria ya dijimos que el epitelio olfatorio pseudoestratificado muy alto, que tienen tres tipos, ¿sí? La lámina gruesa, ¿sí? Continúa con el periósteo, las glándulas olfatorias de Bowman, los nervios olfatorios y los vasos sanguíneos. Y acá, como ven ustedes, ven acá el diseño, ¿sí? Tenemos los receptores olfatorios que fijan sustancias con olor. Con olor. Después tenemos acá para que vean un poquitito. Se me fue ese, perdón, se me fue. Perdón, un ratito. Ahí vienen las cápsulas de Bowman, ¿verdad? Y tejido conectivo. Esta es la cápsula de Bowman. Acá la cápsula de Bowman, ¿sí? Y el tejido conectivo, que es eso. Y acá en la imagen histológica, ¿sí? En la imagen histológica se ven las cápsulas de Bowman, ¿sí? Y estos son los tejidos conectivos. Excelente. Esta es una con tinción de hematoxilina de eosina 400 por 400, ¿verdad?
Y luego tenemos las células basales, acá, las células basales. Luego tenemos la célula receptora olfatoria y las células sustentaculares. La célula basal 1, ¿sí? Las células receptora olfatoria y las células sustentaculares. Todo eso tenemos acá. Miren, están acá, como muestra acá. Toda esa zona. Todo en esta zona. Está todo en esta zona. Bueno. Y la glándula de Woman, su secreción actúa como solvente de sustancia con el olor, ¿verdad? Es más bien para oler. Y todo esto que nosotros acabamos de hablar se encuentra en esta zona como muestran acá. Se encuentra en esta zona. Entonces, lo que le estaba diciendo, el epitelio olfatorio, entonces, pseudoestratificado muy alto con 3 tipos celulares, que son gruesas, continuas con el periósteo, glandulares. Tiene la lámina propia, ¿sí? Las glándulas olfatorias de Woman, nervio olfatorio y vasos sanguíneos. Estábamos diciendo que se encuentran en la cavidad nasal, ¿sí? Y los receptores olfatorios fijan sustancia con olor. Glándula de Woman, la secreción de la glándula de Woman actúa como solvente de la sustancia con el olor. Y miren acá, estas son las células olfatorias, ¿sí? Las células olfatorias. ¿Bueno? Hola. No quiero. Bueno. Acá nuevamente tenemos la mucosa olfatoria para hacer un repaso total, ¿sí? Los núcleos de la célula de sostén, como ven acá, ¿sí? Núcleo de célula de sostén, ¿sí? Las células olfatorias, acá le muestro las células olfatorias, ¿sí? Las células basales, miren las células basales, ¿sí? La prolongación axónica, ¿sí? Prolongación axónicas. Después tenemos las glándulas de Woman, miren acá las glándulas de Woman, las glándulas de Woman. Y tenemos también los nervios olfatorios, miren acá los nervios olfatorios. Y estas son las glándulas mucocerosas, ¿sí? O en este caso ya son netamente cerosas. Y acá tenemos, como le dije, tenemos lo que son los nervios olfatorios. Bueno. Después tenemos los senos paranasales. En total tenemos los senos paranasales frontales, como ven acá. Después tenemos los senos hemoidales, acá. Y los senos maxilares, ¿sí? Y los senos efenoidales. En total tenemos 4 senos, ¿sí? En la región del paranasal, como una forma de decir. La complicación o la inflamación de estos senos es conocido como ¿qué? ¿Qué patología ha conocido la inflamación de estos senos? ¿Cómo se conoce la patología de la inflamación de los senos? Papi. Hola. Es conocido como sinusitis. Excelente, doctores. Excelente. El más común de todo es el seno maxilar. No es el frontal, es maxilar. Pero el maxilar también podemos confundirnos con dolor de muela. Podemos confundir con dolor de muela. Si escuchan ahí un ruido extra es porque mi secretario está acá conmigo, está dando clase conmigo. Mi hijo está ahí, por eso nomás escuchan. Opinando también en la clase. Bueno, los senos paranasales, como estábamos hablando, tenemos los espacios llenos de aire, ¿sí? Extensión del epitelio respiratorio de la cavidad nasal, ¿sí? El epitelio respiratorio más delgado o mayor número de células caliciformes recubierto por mucus, láminas propias muy finas, glándulas glándulas seromucosas, como ya le estaba mostrando cerrando, y elementos efenoides. Generalmente sufren con frecuencia inflamación aguda por infecciones virales que nosotros conocemos como sinusitis, ¿verdad? Corresponde también a otro filtro del aire inspirado. Entonces, inspirado también filtro a través, el aire se filtra, el aire inspirado se filtra también a través de los senos paranasales, ¿sí? De los senos
paranasal, seno frontal, seno etmoidal, seno efenoidal y seno maxilar. Faringe, ¿sí? Tenemos la faringe, se divide nuevamente en 3 porciones, ¿verdad? La faringe se divide en 3 porciones, no sale acá. Es que a mí también no me sale la imagen, no solo a usted, a mí también no me sale. Voy a reiniciar un poquito, voy a salir y entrar ahí nomás. Ahí apareció. Bueno, le estaba diciendo que la faringe tiene una porción nasofaringe, bucofaringe y laringofaringe, ¿sí? La nasofaringe tiene el epitelio respiratorio y el bucofaringeo y el laringofaringeo tiene el epitelio plano estratificado no queratinizado, ¿sí? Entonces vuelvo a repetir, la región nasofaringeo, ¿sí? Tiene el epitelio respiratorio, ¿sí? Y la región bucofaringeo y laringofaringeo tiene el epitelio plano estratificado no queratinizado, ¿sí? La lámina propia está conformada por tejidos celulares dispuestos, ¿verdad? Ricamente vascularizados, glándulas seromucosas, tejidos linfáticos y adenoides. Y acá ven un poquitito, la verdad, ya hablamos de la cavidad nasal, la orofaringeo o bucofaringeo, ¿sí? Laringofaringeo, que es conocido como garganta, y la nasofaringeo también. La nasofaringeo de acá. Bueno, ¿qué ocurre ahí? Permite el paso del aire y alimento. Actúa como una cámara de resonancia para la fonación. Entonces, permite el paso del aire y alimento y actúa como cámara de resonancia y para la fonación también. Bueno, después vamos a hablar de la laringe. ¿Qué es la laringe? Vamos a hablar de la laringe. La laringe es un órgano hueco, ¿sí? Es un órgano tubular hueco que conduce el aire e interviene en la fonación, ¿sí? Tarda mucho en aparecer la imagen. Creo que el sistema no es mi internet, porque mi internet pagué y hoy pagué. Aún no va a ser internet. Te estaba diciendo que la laringe es un órgano tubular hueco que conduce el aire e interviene en la fonación. La laringe es el punto de unión de la faringe, laringe y la tráquea, ¿sí? Es el punto de unión de la laringe con la tráquea. Y la característica histológica, ¿sí? La característica histológica no aparece. ¿A usted ya le aparece ya? ¿A usted le aparece? Ah, bueno. A mí entonces lo que tarda. Entonces, la característica, como le dije, la laringe es un órgano tubular hueco que conduce el aire e interviene en la fonación, ¿sí? Y acá su parte histológicamente mirando, también con la coloración de hematoxilina de eosina 15, con un objetivo de 15 por, ¿sí? Tenemos las cuerdas vocales falsas, miren, cuerdas vocales falsas, el ventrículo laríngeo, la cuerda vocal es verdadera, conocido como pliegue vocal, ¿sí? Tenemos los músculos vocales, miren acá los músculos vocales, y tenemos los ligamentos vocales, ¿sí? Los ligamentos vocales, esta es una alteración, esta es nada más una imagen para que nosotros podamos observar cómo se ve la musculatura de la laringe, cómo se ve la estructura histológicamente de la laringe. Y acá tenemos una afectación de la laringe, hay una acumulación de células infecciosas. Bueno, no nos importa ahora eso mismo. Después vamos a hablar de todo lo que es la patología. ¿Cuál es la importancia de la laringe? ¿Sí? La importancia del ligamento del músculo focal intrínseco.
¿Qué importancia? Gracias a qué. ¿Qué hacen esto de muy importante? Gracias a eso, ¿qué nosotros hacemos? ¿Eh? Hablamos, exacto. Buena esa, doctores. Sí, gracias a la musculatura y las cuerdas vocales, ¿verdad? Sale la fonación, por eso es. Fonación. Bueno. Después vamos a hablar la característica, continuamos con las características histológicas. ¿Verdad? Tenemos la túnica mucosa. La túnica mucosa tenemos una zona expuesta de acción mecánica que está por el epitelio plano estratificado. En esa zona expuesta a acción mecánica tenemos las cuerdas vocales verdaderas, que son los pliegues vocales, que es la mayor parte de la epiglotis. Después tenemos los restos de la laringe, que ya viene el epitelio respiratorio, que son las cuerdas vocales falsas y pliegues ventriculares. Después tenemos la lámina propia, que es tejido celular laminosa, ¿verdad? Glándula mixta, a predominio mucoso, linfocitos, fibra elástica, que es la cuerda vocal, que es la mayor parte de la cuerda vocal. Después tenemos la túnica submucosa, que es la falta en la cara posterior de la epiglotis y en las cuerdas vocales. Y tenemos los músculos de la laringe, que es el músculo estriado esquelético intrínseco, que son los músculos focal y extrínseco, ¿verdad? Que es parte de la fonación, como nosotros estábamos hablando. Bueno, entonces atiendan bien, a nivel de la faringe ocurre la transición. ¿Qué es la transición? El cambio del epitelio, ¿sí? El cambio del epitelio. Por arriba, como estábamos viendo acá, en la zona expuesta de acción mecánica, vamos a tener epitelio plano estratificado. Y resto de la laringe ya va a ser un epitelio respiratorio. Entonces, a nivel de ahí, va a haber la transición, el intercambio del epitelio de uno a otro. Y como ven ahí, tenemos la mucosa laringe. Por arriba vamos a tener el epitelio plano estratificado y por abajo vamos a tener ya el epitelio respiratorio, ¿sí? Acá, como ven, ¿sí? Epitelio plano estratificado, como se ve bien, epitelio plano estratificado. Y luego tenemos los epitelios pseudo estratificados prismáticos, los epitelios respiratorios que se van a ir transformando ya, ¿sí? Y tenemos las glándulas. Las glándulas, la misma cosa acá. Eso es lo que nosotros estábamos viendo, las cuerdas falsas, el pliegue laríngeo, la cuerda verdadera, la glotis, ¿sí? Y los músculos de la epiglotis. Y acá nos muestra una transición, ¿verdad? De un epitelio a otro epitelio. Este epitelio es el epitelio plano estratificado y acá ya se va a un epitelio pseudo estratificado prismático o pseudo estratificado ciliado también, ya ciliado ya. Prismático también significa cilíndrico, doctores. ¿Verdad? Cilíndrico también significa prismático. O columnar, que dicen en algunos libros. Excelente, doctor Joacil. Bueno. La laringe también contiene los esqueletos cartilaginosos articulados, ¿sí? Cartílago hialino, tiroide, cricoide, aritnedoide, que es la parte inferior, y los cartílagos elásticos, que son la epiglotis, los corniculados, los cuneiformes y los aritenoides también en la parte superior. En la parte inferior el aritenoide es hialino y en la parte en la parte inferior es hialino y en la parte superior va a ser elástico. Entonces tenemos en los cartílagos de la laringe que son hialínicos y elásticos. Los hialínicos son tiroides, cricoides, aritenoides en la parte inferior. Y la elástica tenemos la epiglotis, corniculado, cuneiformes y aritenoides en la parte superior. Como ven acá,
el cartílago, ¿sí? Tenemos la epiglotis, como se ve acá, ¿sí? Tenemos los huesos hioides, ¿sí? El hueso hioide, cartílago tiroide, el hueso hioide, cartílago tiroide. Un poquitito, cartílago tiroide, ¿sí? Y los cartílagos cricoides, por ver acá, y los ligamentos córtico-tiroideos. Bueno, continuamos entonces un poquitito más. Estamos avanzando muy poco. Lo importante es que ustedes aprendan. Eso es lo importante, que ustedes aprendan. Bueno, después tenemos la tráquea, ¿sí? Que también contribuye al paso y acondicionamiento del aire inspirado, la tráquea. La tráquea tiene 4 capas, ¿sí? Mucosa, submucosa, cartílago y adventicia. La característica histológica, ¿sí? La característica histológica de la tráquea, como ven acá, así se ve la tráquea histológicamente. Como dije, tiene 4 capas, que es la mucosa, submucosa, cartílago y adventicia. Y acá tenemos el epitelio respiratorio, ¿sí? Acá, el epitelio respiratorio, ¿sí? Membrana basal, se ve. Membrana basal, ¿sí? Los cuerpos basales, los cuerpos basales, acá. Estos que están acá arriba son los, ¿qué son? ¿Qué son estos que están acá arriba? Los cilios, excelente, doctor, excelente, los cilios, ¿sí? Después la lámina propia, que está más acá abajo, la lámina propia, ¿sí? Después tenemos la submucosa, después tenemos las glándulas esparcidas acá abajo, se ven algunas glándulas, ¿sí? Después tenemos los submucosos, ya dijimos, la submucosa o submocos. Y después tenemos los cilios que ya estuvimos hablando. Entonces, estas son las características histológicas de la tráquea, que también contribuye al paso y al acondicionamiento del aire que nosotros estuvimos hablando. Entonces dijimos que la tráquea tenía la característica de la túnica mucosa, ¿sí? Histológicamente. Y en ese epitelio respiratorio hay 6 tipos de células, ¿sí? Podemos citar al linfocito B, ¿sí? A los mastocitos, a las láminas propias y a los fibroelásticos, ¿sí? Entonces tenemos 6 tipos de células donde vamos a encontrar, como estábamos hablando, los 6 tipos de células: linfocito T, que es conocido como BAL, mastocitos, láminas propias y tejido celular linfocitario y fibroelástico. Y los 6 tipos de células que vamos a estar citando cada uno. Los 6 tipos de células tenemos la célula ciliada, más abundante, barredora, mucociliar, que es el mecánico protector. La célula ciliada actúa como tipo la limpia parabrisas, va y ven, ¿sí? Limpia parabrisas. Cuando llueve, activamos la limpia parabrisas y que va y viene y va limpiando. Entonces, eso es lo que hace la célula ciliada. Entonces, más abundante de la célula ciliada, barredora, por eso lo dicen barredora, va limpiando, mucociliar, que es el mecanismo protector. Después tenemos la célula caliciforme, que secretan las capas de mucina. Tenemos las células en cepillo, que son bordes en cepillo luminal compuestos por microvellosidades. Son escasas, pero son receptoras. Los bordes en cepillo luminal, ¿dónde encontramos en predominio? ¿Dónde hay más? Los bordes en cepillo. ¿En qué órgano? ¿En qué órgano?
En el intestino, excelente, doctor Gustavo, excelente. Bueno, excelente, doctores. Después tenemos las células intermedias, que son las inmaduras, ¿verdad? Originadas de las células basales, son precursoras de las células ciliares y caliciformes, que son precursoras, que significa que ellos son los que se transforman en células ciliares y también pueden transformarse en células caliciformes, ¿sí? Después tenemos las células endocrinas que son capaces, que son escasas, glándulos de secreción con serotonina, calcitonina y péptido liberador de gastrina, también las células endocrinas. Y después tenemos las células basales, que son menos diferenciados, son células madre de reemplazo. Son tipo, las células basales son los suplentes, ¿verdad? Aquel que se queda en el banco de suplentes y que donde hay necesidad, ellos aparecen. Mi pregunta es si quieren receso, por lo menos un 10 minutitos para tomar su café o merendar o lanchar, como dice. Si se quieren ir en Cristian un ratito a traer su tereré o comer una empada, pueden irse lo de Chris y después vuelven a traer 10 minutitos. Si alguno quiere fumar un ratito. O continuamos. ¿Quieren un receso o continuamos? Sí, todos estamos con saudade, doctora. Aunque ustedes no lo crean, hasta yo le tengo saudade a los alumnos. Hasta yo le tengo saudade a los alumnos. Bueno, 10 minutitos. 10 minutitos de... 10 minutitos para la merienda. ¿Está bien? Dale. Empezamos entonces a las 4:10. Dale, 4:10.
Hola, doctores. Continuamos. Continuamos, doctores. Bueno, entonces ya hablamos de la túnica de la mucosa, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de la submucosa, ¿sí? La túnica submucosa está compuesta por fibra elástica y glándulas traqueales tipo seromucosa, la submucosa, ¿sí? Y en la parte de la submucosa también encontramos los cartílagos hialinos en forma de cerradura o en forma de C, como ven acá, miren acá, en forma de cerradura o en forma de C, ¿sí? Rodeada de la submucosa, ¿sí? Rodeada de la submucosa, generalmente hay entre 16 a 20 anillos, ¿sí? Esta parte, doctores, de 16 a 20 anillos, y están también unidos posteriormente por músculo liso, ¿sí? Está unido en la parte posterior por músculo liso, ¿sí? Y por último tenemos las túnicas adventicias, que son los tejidos celulares laminar ricos en lípidos y los vasos y nervios traqueales. Entonces, así está conformado la túnica, así está conformado la región de la submucosa, como estábamos hablando. Y acá vamos a mirar otra vez otra imagen, ¿sí? Histológica de lo que es la parte de la tráquea. Miren acá, entonces las glándulas, como muestran acá, ¿sí? La lámina propia, ¿sí? La lámina basal, el epitelio respiratorio, miren acá los cilios, como se ve, acá la luz de la tráquea, por donde el aire entra y sale, el cartílago hialino que se ve acá en forma de C. No se olviden que es en forma de C. Entonces, esta es una imagen de la tráquea de 40 con la tinción de hematocilina eosina. Los pulmones. Antes de nada, sabemos que los pulmones tenemos dos pulmones, ¿verdad? El lado derecho y el lado izquierdo, y que anatómicamente el pulmón derecho se divide en cuántos lóbulos. El pulmón derecho se divide en cuántos lóbulos. ¿Y el pulmón izquierdo? Excelente. Bueno, entonces los pulmones tenemos primeramente los lóbulos pulmonares, ¿sí? Acá le muestra los lóbulos pulmonares, el lado derecho, para que vean acá el lado derecho, ¿sí? Tenemos el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Y en el lado izquierdo, ¿sí? Tenemos el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Entonces, esa es la divisoria que tenemos de los pulmones. Entonces, vuelvo a repetir, lado derecho tenemos superior, medio e inferior. Y en el lado izquierdo tenemos los lóbulos pulmonar superior y los lóbulos inferior. Y tenemos también los bronquios de los lóbulos inferiores y los bronquios de los bronquios primarios, ¿verdad? Los lóbulos primarios que tenemos el lóbulo derecho e izquierdo. Si ustedes son gastroenterólogos, ¿sí? Pediátrico, que hay poquísimo, o un otorrino también puede ser, un otorrinolaringólogo o gastroenterólogo. Un paciente de 5 años que tragó una pila de reloj, esa es una pila de calculadora, esa es la planita, o un botón. ¿A qué lado se van a ir a buscar directamente? ¿Lado derecho, lado izquierdo o lado derecho? Van a hacer una endoscopía para poder agarrar ese lóbulo. Derecho. ¿Por qué derecho, doctores? Por la anatomía mismo, como ven, que menos bifurcado, mira, más recto. Excelente, doctores, excelente, excelente. Bueno, excelente. Entonces, los pulmones, entonces se divide, como estábamos hablando, se dividen en lóbulos pulmonares. Después, cada lóbulo nuevamente se divide en segmentos broncopulmonares, ¿sí?
Y por último se divide en lobulillos, ¿sí? Esa es la división de los pulmones. Y el árbol bronquial, ¿sí? Primeramente está compuesta desde la bifurcación de la tráquea. Desde la bifurcación de la tráquea tenemos que vamos a tener primero los bronquios principales, o conocidos como bronquios primarios, derecho y izquierdo, ¿sí? Después tenemos los bronquios lobulares, ¿sí? Los bronquios lobulares, los bronquios lobulares. Y después tenemos, que son los secundarios, después tenemos los bronquios segmentarios, ¿sí? Los bronquios segmentarios, por cada segmento. Y que es conocido también como bronquio terciario, ¿sí? Y acá nos dice que la transición gradual en el cambio del epitelio, va a ir cambiando ya también el epitelio ahí. Y después tenemos los bronquiolos, ¿sí? Los bronquiolos, tenemos los bronquios terminales y los bronquiolos respiratorios. Y los bronquiolos respiratorios van a dar conexión con quién. ¿Van a dar conexión con quién? ¿Con quién van a dar conexión? Con los alveolos. Excelente, doctor. Excelente, excelente. Sí. Este es puro repaso para ustedes. Bueno, acá tenemos los bronquiolos extrapulmonares, característica histológica similar a la tráquea. Como ven acá la luz, ¿sí? La glándula mucoserosa, el cartílago hialino, ¿sí? El epitelio respiratorio, acá, la lámina propia, ¿sí? Y la capa muscular. ¿Se recuerdan ustedes que la tráquea era en forma de herradura, dice, era el cartílago, ¿verdad? Y a medida que va dividiéndose primero los bronquios terminales, esos cartílagos se va haciendo discontinuos hasta desaparecer totalmente, ¿sí? Los bronquiolos ya no tienen cartílago, ¿sí? Ya no tienen cartílago. Bueno, entonces los bronquios intrapulmonares, como se identifican al microscopio óptico, como ven acá, ¿sí? Tienen placas irregulares de cartílago hialino, como le estaba diciendo, más capa circular completa de músculo liso, y los bronquiolos, más todavía los bronquiolos pequeños, tenemos placas irregulares de cartílago hialino más pequeños y menos abundantes, y músculo discontinuo. Entonces va a desaparecer, a medida que el grosor de los bronquios va disminuyendo, el cartílago también va disminuyendo, va desapareciendo. Características histológicas, ¿verdad? Túnica mucosa, epitelio respiratorio, lámina propia, tejido celular fibroelástico, longitudinal, que se transforma gradualmente en túnica submucosa, como ven acá nuevamente las glándulas, acá le vemos un poquitito el cartílago, el epitelio respiratorio, la luz, ¿sí? Esta es la estructura histológica de los bronquios que se va modificando gradualmente para transformarse en los bronquiolos. Y va desapareciendo los cartílagos ya, ¿sí? La túnica muscular, como ya le dije, de los bronquios a los bronquiolos, capa continua de haz de células musculares lisas en bronquios mayores y discontinua y delgada en los bronquios menores. Túnica submucosa, tejido celular lipídico con glándula mucoserosa, ¿sí? Túnica cartilaginosa, vamos a tener los cartílagos hialinos que forman en forma de placas irregulares, significa ya discontinuo, algunos tienen solamente un pedazo nomás ya, ¿sí? Y la túnica cartilaginosa, cartílago hialino que forman placas irregulares, como ya le dije, y la túnica ventigias es tejido celular disconforme, ¿verdad? Bueno. Acá nuevamente los bronquiolos o grandes, medianos y pequeños terminales, ¿sí? ¿Cómo se identifican? Estos ya son los alveolos. Miren acá, estos son los alveolos. Y esta es una luz, ¿sí? Una luz de un bronquiolo. Como ven acá en la parte muscular, el epitelio. Acá al lado de un bronquiolo están los vasos sanguíneos. Acá nuevamente se ve un poquitito la ausencia del cartílago hialino, ya no hay más, y la glándula epitelio plasmático simple, capa circular músculo liso gruesa, musculares gruesas. Acá se encuentran todavía los cartílagos, miren que ya es medio, pero acá en los alveolos, acá en la terminal casi ya no hay más nada. Entonces, junto al bronquiolo siempre hay un vaso sanguíneo. ¿Sí? Junto al bronquiolo siempre hay un vaso sanguíneo hasta que llegar hasta los capilares. Este vaso sanguíneo se transforma en capilar y después tenemos los alveolos. A nivel del alveolo con el capilar, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué ocurre ahí?
¿Qué ocurre? La hematosis, ¿sí? Hematosis, ¿sí? El cambio gaseoso. Excelente, excelente, excelente. Bueno, después tenemos la túnica mucosa, ¿sí? Del epitelio. Ya dijimos que va a ir transformándose en epitelio prismático simple o cúbico alto simple. Carece de célula caliciforme, presenta células claras y células ciliadas, desaparece la placa de cartílago, pueden tener restos si hay alguno, y no hay glándula. Tejido celular escaso. En la túnica muscular, los músculos de Reisseisen, ¿sí? Más grueso y más evidente, pero no continuo. Las células de Clara están ubicadas en epitelios cúbicos simples de los bronquiolos terminales. Son cúbicas con ápice en forma de cúpula y carece de cilios. Presenta glándulas de secreción y lipoproteínas. Bueno. Y así verá el agente tensioactivo, que son los surfactantes pulmonares. ¿Para qué eso surfactante pulmonar? Para que evitar el colapso de los bronquiolos y los alveolos. ¿Quién secreta el surfactante pulmonar? ¿Quién secreta? Los neumocitos tipo 1. Los neumocitos tipo 1 son. El tipo 2 es más, el tipo 2 es más o menos como el macrófago, puede ser también, y también es el suplente del tipo 1. El tipo 1 es, y el tipo 2 es, como le dije, actúa como macrófago y también actúa como suplente del tipo 1. Si se lesiona el tipo 1, se destruye el tipo 1, actúa ahí el tipo 2, se transforma en tipo 1. Bueno, y gracias a este surfactante pulmonar evita el colapso de los bronquiolos y alveolos. La lesión, por decir, en un EPOC que nosotros vamos a ver, ¿saben lo que es EPOC, verdad? En el Brasil creo que se dice de otra forma. En el Brasil, ¿cómo se dice en el Brasil EPOC? No se dice EPOC. DPO, doença pulmonar obstructiva crónica, ¿verdad? Nosotros le decimos EPOC porque es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se colapsan los alveolos, se pegan todo, ¿sí? Por la destrucción masiva de los neumocitos tipo 1. Y entonces se colapsa y se pone tipo un talco en el pulmón, ¿cómo se dice? Un tratamiento paliativo nada más. Para que el paciente no sufra tanto, se pone tipo un talco en el pulmón para que no haya un colapso alveolares. Bueno, eso después vamos a hablar. Y acá miramos un bronquiolo grande, mediano y pequeños tamaños, ¿verdad? Se observa el músculo del Reisseisen, ¿sí? Que es bien notable en este corte. Estos son los músculos de Reisseisen. Acá especialmente se demuestra bastante bien. Acá hay otro, parecido al músculo liso también. Más bien el músculo liso también. Simplemente cambia nomás de nombre. Entonces, músculo de Reisseisen. Acá ya vemos los bronquiolos terminales pequeños, ¿sí? Estos ya se van para unirse a los alveolos, ¿sí? Tenemos el epitelio respiratorio, como ven acá, ¿sí? Tenemos los músculos lisos, ¿sí? Y las células claras cúbicas altas. Las células claras cúbicas altas. Acá ya hay una transición del epitelio, miren, la transición del epitelio, ¿verdad? Nótese el epitelio de uno a otro, como ven acá. Entonces, célula de clara y acá la transición donde hay este puntito verde. Ustedes están viendo la imagen, ¿ven ustedes la imagen, verdad, doctores? ¿Están viendo? ¿Se entiende la imagen del...
Bueno, ya vamos a terminar, ya estamos por terminar. Los bronquiolos terminales, ya estamos hablando de bronquiolo respiratorio, es epitelio cúbico simple con célula ciliara y de clara, ¿sí? Contiene alveolo en sus paredes y epitelio que está rodeado. Miren, su función principal, entonces, en el epitelio respiratorio, bronquiolo respiratorio, es el intercambio gaseoso que se llama la hematosis. Miren acá los alveolos, ¿sí? Acá los alveolos, cómo se conectan. Y acá un vaso sanguíneo, porque ¿qué va a hacer ese vaso sanguíneo? Va a llevar el sangre oxigenada y está entregando el dióxido de carbono. Entonces, a este nivel, lo que ocurre es el intercambio gaseoso, ¿sí? Los bronquiolos respiratorios, la hematosis. Los conductos alveolares, miren acá, tienen las siguientes ramificaciones tubulares, ¿verdad? Aparecen alveolos en su pared, en números muy elevados, ¿sí? Grupo aislado de células epiteliales cúbicas. Cada conducto termina en un atrio que forma la entrada de 2 o más sacos alveolares. Miren acá. Estos son los sacos alveolares, para que ustedes vean un poquitito. Entonces, como ven acá, tenemos los bronquiolos terminales, los bronquiolos respiratorios y los conductos alveolares. Y todos estos son los alveolos y termina en un atrio, tipo así un árbol. Y acá nuevamente, ¿qué va a ser este? ¿Qué es este? ¿Este qué es? Este que le estoy señalando. ¿Qué puede ser? Vaso sanguíneo, excelente. ¿Cuál? ¿Cómo se llama ese vaso sanguíneo? Se llama capilar, ¿sí? Vaso sanguíneo capilar. Excelente, doctor. Excelente, excelente. Bueno, los acinos pulmonares, como ven acá, miren, los acinos pulmonares, el red capilar, miren cómo le envuelve tanto la arterial y la venosa, los alveolos pulmonares, este es el saco alveolar, el conducto alveolar, el conducto alveolar, estos son los bronquios respiratorios. Entonces, la unidad funcional del pulmón, todos sus componentes intervienen en el intercambio gaseoso, como estábamos viendo, la hematosis, ¿verdad? Toda la ramificación de un bronquio terminal, ¿sí? El bronquio respiratorio, conducto alveolar, saco alveolar y los alveolos. Es en los alveolos donde ocurre el intercambio gaseoso. Entonces, en los alveolos es donde ocurre el intercambio gaseoso, es que está conectado al bronquiolo terminal. Los alveolos, dilataciones saculares, invaginaciones en la pared. Acá, como vive la característica histológica de los alveolos, como ven acá, son ya parece pequeños tejidos. Está compuesto por neumocito tipo 1, neumocito tipo 2 y los macrófagos alveolares. ¿Sí? Neumocito tipo 1, neumocito tipo 2 y los macrófagos alveolares. De eso está compuesto histológicamente el epitelio alveolar. La capa del tejido celular, fibra elástica y colágena, entre cuales se hallan los capilares pulmonares anastomosados también, para que donde a nivel del alveolar va a ocurrir la hematosis. Los capilares pulmonares forman la red capilar más densa del organismo, ¿sí? Los alveolos tienen un contacto estrecho con los capilares, fundamento estructural de intercambio gaseoso dentro de los pulmones. Neumocito tipo 1, el 90% del revestimiento superficial, el neumocito tipo 1, célula muy aplanada, ¿sí? Más o menos 0,1 micra, núcleo aplanado, menor número de organelas, actividad metabólica limitada, reemplazo en caso del daño por neumocito tipo 2, como ya le estaba diciendo. Su citoplasma aplanado forma parte de la barrera de difusión entre la sangre y el aire. Entonces, acá ustedes ven el neumocito tipo 1. Acá más o menos les muestra. Este es el glóbulo rojo que trae el dióxido de carbono y acá le entrega el oxígeno. Nosotros sabemos que dentro del glóbulo rojo existe una proteína que es la encargada de transportar el oxígeno. ¿Cómo se llama esa proteína?
La hemoglobina, excelente, doctores. ¿Cuánto oxígeno transporta la hemoglobina? ¿Cuánto oxígeno transporta? Seguro que es 4. Investiguen un poco si seguro es 4. Yo todito respondo. Investiguen un poco si es 4. Bueno, se queda a cargo de usted la investigación. Bueno. Bueno, neumocito tipo 2, células en tabique, el 10% del revestimiento, miren acá un poco más grande que el neumocito tipo 1, ¿sí? Irregular casi cúbica, núcleo grande y redondo, citoplasma retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? El Golgi bien desarrollado, dando origen a las neumocitos tipo 1 si se lesiona, ¿verdad? Reemplaza, como le dije, son secretarios del cuerpo, aumento del cuerpo homófilo denominado citoplasma cuerpo multiplicado, surbastante pulmonar, no. El neumocito tipo 1, doctores. Le voy a mostrar después porque el neumocito tipo 1. Le voy a pasar el material, ¿sí? Le voy a pasar un material donde yo también siempre pensaba que era el 2, pero le voy a mostrarle el por qué el neumocito tipo 1 es responsable. Bueno, es como si fuera la vesícula, ¿sí? ¿Dónde es creado la bilis? ¿Dónde es creado la bilis? Para que tengan una idea de cómo es. Yo también creía que era siempre el 2. ¿Y dónde es depositado la bilis? ¿Dónde se concentra? Y más o menos así es el surfactante pulmonar. Después hay una clase exclusivamente de eso y ahí vamos a aclarar todo. ¿Está bien? Bueno. Y entonces disminuye la tensión superficial, ¿sí? Disminuye la tensión superficial entre el aire líquido de los alveolos y evita el colapso de los alveolares. Esa es el parte del surfactante pulmonar. Pero como le dije, ella es la encargada de secretar, pero es originado por el neumocito tipo 1. Le voy a mostrar después cuando estemos hablando de colapso pulmonar, cuando hablemos de atelectasia, cuando hablemos de EPOC, ¿sí? Voy a estar. Sí, doctor, exactamente. La hemoglobina cargada de 4 moléculas de oxígeno y 1 de hierro. Esa es la forma como está compuesta. La hemoglobina está compuesta por 4 cadenas de N y un unido por hierro, ¿sí? Que es responsable de llevar 4 moléculas de oxígeno. Bueno. Acá los alveolos nuevamente una imagen, ¿sí? Tenemos los alveolos en sí, cómo se ven los capilares. Estos son los capilares, miren. Y también tenemos los neumocitos tipo 2, ¿sí? Acá los neumocitos tipo 2 y los neumocitos tipo 1. Acá nuevamente los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Pero mantengan la ideología, vuelvo a recalcar nada más, mantengan la ideología de que el neumocito tipo 2 es el que secreta el surfactante, pero yo le quiero hacer más profundizar un poquitito nada más de dónde se produce, ¿sí? Pero el neumocito tipo, igual que la bilis, ¿verdad? Que la vesícula es responsable de secretar, pero se produce de otro lado. A eso nomás lo que quiero que entiendan un poquitito. Bueno, los macrófagos alveolares, que son los fagocitosis mononucleares de los pulmones, ¿sí? Caracterizados histológicamente, son pequeños, presentan pseudópodos, ¿sí? Acá, como ven, estos son los macrófagos. Citoplasma vacuolado, núcleo irregular, Golgi pequeño y moderada cantidad de ribosomas, libres gotas de glucógenos y lisosomas. La función del macrófago alveolar es responsable de mantener condiciones estériles los pulmones. ¿Qué significa estéril? Limpio, ¿sí? Limpio. ¿Qué hace?
el alveolo, los bronquiolos, los faringes deglutidos, ¿verdad? Entonces, lo que hace es intentar mantener bien limpio. De limpiar, es el limpiador el macrófago alveolar, es el limpiador de los alveolos. Bueno, este nada más, ¿verdad? Un pequeño resumen de la fecha de hoy. Gracias. Lo único, bueno, que cada uno sabe si fuma o no fuma, eso ya depende de cada uno ya. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna consulta? Sí, así vamos a ganar nosotros, Lucas. Ahora quieren ser neumocitos secreta surfactante. Así con esa ideología se quedan neumocito tipo 2 secreta surfactante. Pero hay un material, cuando nosotros vemos EPOC o cuando vemos atelectasia, todo eso, vamos a estar hablando de eso y va a quedar bien claro para entender más. Pero quédense con la ideología que el tipo 2 secreta surfactante. ¿Está bien? Bueno, lo único que le pido, entreguen su trabajo a fecha, por favor, entreguen su trabajo a fecha, porque ahora muchos alumnos me están escribiendo que no hicieron su trabajo, no entregaron su trabajo y ahora resulta que no tienen los puntos necesarios para el parcial, no tuvieron puntos para el parcial y entonces nos sirve en la final. Entonces, entreguen su trabajo a fecha. Ese es mi pedido, por favor. Sí, este sábado tenemos clases. Ahora lo que yo le pido es que este sábado vamos a tener, por ser la primera clase sábado también. Y después tenemos que ponernos todos de acuerdo y ver un día que yo pueda y que ustedes puedan para dar clases. ¿Está bien? Lunes yo puedo a partir de las 13 horas recién puedo. Perdón, a partir de las 15 horas, lunes 15 horas. Después de las 15 horas. Si ustedes están de acuerdo, el lunes después de las 15 horas yo no tengo problema. Hay un grupo de delegados. Yo sé que acá hay grupos nuevos. Hay un grupo de delegados. Por favor, los delegados, si están presentes, adhiéranle a ese delegado que no está presente, por favor. Adhiéranle al grupo de delegados. ¿Sí? Yo siempre hablo con los delegados y llegamos siempre a un acuerdo para no perjudicarle a nadie y nadie ser perjudicado. Bueno, espero que les haya gustado la clase de hoy. Fue un placer darle la clase a ustedes. Nos vemos el sábado y un fuerte abrazo y a cuidarse todos. ¿Está bien? Cuidarse todos. Hasta luego, hasta luego.